vamos a hacer este ejercicio de selectividad de transformaciones. ¿Qué nos dice? La fórmula molecular del azúcar común o azúcar de mesa, la sacarosa, es esta de aquí. Y me piden que indique razonadamente si un mol de sacarosa contiene, tengo que decir si estos tres apartados son verdaderos o falsos. Lo primero que voy a calcular, aquí tengo la fórmula de la sacarosa, aquí me dan las masas atómicas del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Vamos a calcular la masa molecular de la sacarosa. Hay 12 átomos de carbono. 12 átomos de carbono. Cada átomo, ¿cuál es su masa? 12. Pues 12 por 12. Más 22 de hidrógeno. Y la masa del hidrógeno es 1. Pues más 22 por 1. Más 11 átomos de oxígeno. 11 por cada átomo de oxígeno, 16. Realizamos esta operación y obtenemos 342. Esto quiere decir que la masa molecular es 342 gramos mol. Esto sería la masa molecular de la sacarosa. Ahora vamos a resolver las preguntas. Apartado A. En todos los apartados arrancamos ¿con qué cantidad? Con un mol. Bueno, pues vamos a pasar este mol de sacarosa, vamos a ver en un mol de sacarosa cuántos gramos hay de carbono y una vez que lo veamos diremos si esto es verdadero o falso. Pongo aquí un mol de sacarosa, que es lo que nos dan. Un mol de sacarosa. De moles vamos a pasar a gramos de sacarosa. Como quiero que se me vayan moles de sacarosa, pongo aquí abajo mol de sacarosa. Y quiero que aparezca arriba gramos de sacarosa. ¿Cuál es la equivalencia? Lo acabo de calcular aquí. Un mol de sacarosa son 342 gramos de sacarosa. Pero yo no quiero gramos de sacarosa, quiero gramos de carbono. Pues para que se vayan gramos de sacarosa que están aquí arriba, pongo aquí abajo gramos de sacarosa. Y quiero que quede arriba gramos de carbono. ¿Y qué pasa? Que yo miro la fórmula. Sé que en 342 gramos de sacarosa hay ¿cuántos gramos de carbono? Estos eran los gramos de carbono. 12 por 12, 144. ¿Y qué me queda? Moles de sacarosa se va con moles de sacarosa, gramos de sacarosa se van con gramos de sacarosa. El 342 se va con el 342 y me queda 1 por 144, 144 gramos de carbono. Por lo tanto, el apartado A es verdadero, es cierto. Vamos con el B. Me dicen 18 moles de átomos de carbono. Pues voy a pasar de mol de sacarosa, tengo que pasar a moles de átomos de carbono. Y veremos si nos da 18 o no. Vuelvo a empezar con un mol de sacarosa. ¿Y qué pasa? Quiero que se me vayan los moles de sacarosa y yo sé, mirando la fórmula, que en un mol de sacarosa hay 12 moles de carbono. Yo mirando esta fórmula puedo decir que en una molécula de sacarosa hay 12 átomos de carbono o que en un mol de sacarosa hay 12 moles de carbono. Por lo tanto, en un mol de sacarosa hay 12 moles de carbono. Mol de sacarosa y mol de sacarosa se van y me quedan 12 moles de carbono. Pero no me decían 12, ¿cuánto me decían? Me decían 18, por lo tanto el segundo apartado es falso. Vamos con el apartado C. 5 por 10 elevado a 15 átomos de carbono. Pues de nuevo empiezo con un mol de sacarosa y lo voy a tener que convertir en átomos de carbono, ver la equivalencia. Pues quiero que se vaya en mol de sacarosa. Pongo aquí abajo mol de sacarosa. De mol de sacarosa voy a pasar ¿a qué? A moles de carbono, que en realidad ya lo tenía hecho aquí. Pongo mol de carbono y ¿qué pasa? Que en un mol de sacarosa hay 12 moles de carbono. Y sé que ahora quiero que se vaya moles de carbono, pongo aquí abajo moles de carbono y los voy a convertir en átomos de carbono.
un mol de carbono, en un mol de átomos de carbono, ¿hay cuántos? El número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Que alguno me dice, oye, pues yo he hecho lo siguiente, he pasado de mol de sacarosa, ¿vale?, a moléculas de sacarosa y luego de moléculas de sacarosa a átomos de carbono. Perfecto. La equivalencia iba a ser la misma. Resultado final, el mismo. Ahí cada uno ya como prefiera. ¿Vale? Lo pongo aquí abajo, de hecho, para que veáis cómo haríamos. Tendría aquí un mol de sacarosa, por si alguien lo suele hacer de esta forma. Pongo aquí abajo para que se vaya mol de sacarosa. Y sé que en un mol de sacarosa, ¿cuántas moléculas habrá de sacarosa? Moléculas de sacarosa. En un mol de sacarosa habrá 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de sacarosa. Y ahora quiero que se vayan las moléculas, no confundir con moles, moléculas de sacarosa. Y quiero que se conviertan, quiero ver átomos de carbono. Miro en la fórmula y sé que en una molécula de sacarosa hay ¿cuántos? 12 átomos de carbono. ¿Qué pasaría aquí arriba? Aquí se van moles de sacarosa con moles de sacarosa. Moles de carbono con moles de carbono. ¿Qué me ha quedado? Átomos de carbono. ¿Cuántos? 12 por 6,022 por 10 elevado a 23. Eso me da 7,22 por 10 elevado a 24, que eran átomos de carbono. Si lo hubiese hecho de la segunda forma, moles de sacarosa se van con moles de sacarosa, moléculas de sacarosa con moléculas de sacarosa, y lo único que me queda son átomos de carbono. ¿Cuánto? 12 por 6,022 por 10 elevado a 23. Lo mismo que arriba. Por lo tanto, resultado idéntico. Me da igual que lo hagáis de una forma o de otra, cada uno como acostumbre o como se le ocurra en ese momento. Pues ya estaría finalizado este ejercicio de selectividad.